Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Parra. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al séptimo capítulo de Lectura Complementaria. Ya estoy aquí con mi amigo Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Hola Después amiga. de estos días tan intensos para este país. Eh, Estoy bien, pero, o sea, igual, como ya llevo o bueno, todos llevamos harto tiempo como viviendo experiencias intensas, como que ahora trato de ser súper económico en mi sentir. Entonces, como... Ahorro fui, de sentires. ahorro de sentir. Entonces, fui a votar ya ni me acuerdo, ponte como el sábado en la tarde, voté y de ahí dije, ya, tengo que desaparecer de Chile lo más rápido posible y me bajé Planta versus Zombie y lo estuve jugando todo el fin de semana, yo así como sin ver Twitter ni una wea. Y nada, pues me lo di vuelta y cuando lo terminé justo estaban como con el conteo de votos y empezó la wea de como este pronóstico siempre tan alaraco de las primeras horas donde decía como que la derecha estaba ganando y ahí de nuevo como que decidí escapar de Chile, me fui a leer y ya estaba con el Feli y después como al par de horas cachamos que no, se dio vuelta la weá y la izquierda empezó a ganar territorio y todo bien. Y, ahí Ah, y todo es gratis en Chile y ahora ahora. estoy esperando las cosas gratis, el trabajar poco, todas esas cosas que dicen los de derecha o los fachos como que hacen la gente humanista o de izquierda. Pero no, Contemos bien. que hoy es martes y que no grabamos Ujú. ayer porque todo era tan intenso que no fuimos capaces de grabar ayer porque era demasiada la distracción y todo lo que estaba pasando. Y justo alguien me habló por Instagram y me dijo, hemos tenido años tan miserables en Chile que no estamos acostumbrados a recibir buenas noticias, entonces no sabemos cómo reaccionar Es porque que estábamos todos así como muy convulsionados. no sé si viste como un meme de Plankton de Bob Esponja. Que hay un capítulo donde como que, no sé, como que por fin consigue la receta y como que no sabe qué hacer y hay una foto la receta de la cangre. Me da risa porque este es un podcast de literatura y estaba hablando de un capítulo de Esponja, pero filo. Y como que hay un capítulo donde consigue la receta y como que no sabe qué hacer y dice como, no sé qué hacer ahora, como que nunca había llegado tan lejos. Y como que estaban usando esa como imagen de Plankton para como retratar lo que tú mencionas ahora. Así como, weón, ¿qué se hace ahora? Así No como, estoy, no estoy, no, no estoy lista para esto. no, y como tú, No estoy lista para el feminismo y para la izquierda no. instalada en Chile. Y sí, pues con la Vicky o sea, la idea siempre es tratar de grabar los lunes para no tener como que editar y hacer los diseños de las cosas para Instagram tan como apreteque, pero ayer le mandé un audio y le dije así como, amiga, no, estoy en otra, chao, así como, démonos un día de sopesar toda esta cantidad de información, porque igual es grande, o sea, como no es menor lo que acaba de ocurrir. Yo creo que igual con el pasar de los días durante esta semana vamos a empezar como a entender las verdaderas implicancias Eso. de Vamos a estos dejar de compartir triunfos. memes y vamos como a aterrizar a la realidad y vamos a decir, weón, esto de verdad Eh, es está más de lo que ocurriendo. estamos dimensionando. Sí, sí, entonces como, nada, eh, Viva las no, no, mujeres. sí, viva las mujeres, viva la izquierda, sí, ahora tenemos alcaldesa y comunista, así que muy, Amada. muy, muy bien. Amada. Eh, Napo, amiga, ¿te tinca que empecemos con las recomendaciones o por lo menos con el devaneo, con el apuntar de ideas, con la tontera, o sea, la tontera, iba a decir, Con no, la este podcast, tontera. este podcast no es una tontera, pero empecemos agarremos este ímpetu, porque al final eso no sé si te pasó tan bien como con lo con la noticia del domingo, como que yo por lo menos agarré como cierto ímpetu, como de
ya empezar como a conseguir cosas, a trabajar cosas, como son tal vez como demasiado mamón, pero igual como a tener un ánimo un poquito más esperanzador o de por lo menos que el Mm, trabajo va, hay una gran posibilidad porque igual el alma pesimista todavía está ahí, pero hay una gran posibilidad de que los trabajos que ahora empecemos a hacer puedan tener fruto y asentarse para intentar construir como un Chile mejor, pues. Entonces, como en ese mismo ámbito, eh, estoy perdiendo mucho el hilo, yo creo que todavía ando medio lerdo, pero No, pero entiendo lo que quieres decir porque Ujú. me pasó lo mismo. Como no lo había comentado con nadie, pero sí, como que estuve todo el día como con una esperanza, como que fue un empujoncito o un recargo de energía un poco como Claro. para decir como todo esto que hemos pasado está valiendo la pena, está dando sus frutos y se puede. Sí, se puede y se va a poder, o sea, eso es lo que por lo menos esperamos. Entonces, para agarrarme un poquito y para empezar ya a trabajar esta divagación, esa era la palabra que se me estaba olvidando, esta divagación sobre el libro, quería tomar un poquito ese mismo ímpetu y, y la idea fuerza o la idea eh, potente que hoy día queríamos, o sea, que queremos trabajar con los tres libros que trajimos es esto mismo, como las ganas de querer trabajar, las ganas de querer lograr algo, las ganas de llevar a cabo cierta idea o cierto, o llegar a cierta meta, no sé si meta, pero ya que estábamos hablando de libros de nuevo y que este podcast habla sobre divagar de libros o divagar sobre libros, queríamos trabajar un poco la idea de querer ser escritor. Pero como de nuevo hoy día trajimos a tres mujeres, a tres escritoras, como título tal vez podríamos hablar, o sobre como idea podríamos hablar de este ímpetu de querer ser escritora y cómo se puede manifestar de distintas formas a través de los libros que trajimos hoy día, que son cuentos, poemas y entrevistas. ¿Con qué partimos? Este Eh, capítulo 7 ya, capítulo 7 no lo ¿cómo puedo creer. pasa? Sí. Fue el día de ayer cuando estábamos pensando en el primer... Pareciera, parecía casi ayer. Eh, o sea, igual, o sea, es que pensé como en el título, cuando te mandé el audio, así como, amiga, ya tenemos un nuevo capítulo, y como que estaba pensando en la idea. Yo creo que, no sé, o sea, yo creo que este ánimo está en los 3 libros, pero sí puede ser un poco complicado tal vez, o sea, no complicado, pero sí como tal vez como forzar un poquito la idea, pero sí siento que a través de este otro libro está este ímpetu, o al menos de forma implícita, porque la narración o los textos o la vida de estas tres mujeres han girado de forma muy potente a través de la literatura y la escritura. Es por eso que tal vez de una forma un poquito más obvia o para empezar a entrar e ir complejizando tal vez la idea, quería partir con La palabra escondida, conversaciones con Estela Díaz Barín, que es un texto publicado por la Universidad Diego Portales, por la colección Vías Ajenas, que esta colección que es muy típica, bueno, iba a decir como de colores, pero casi toda la editorial está armada en base como a bloques de colores, pero esta es la típica donde aparece una imagen de la persona aludida y tiene una franjita de color a la derecha, que es una colección que son biografías, entrevistas, textos que hablan de forma muy directa sobre la vida o de la vida de algún escritor o escritora en particular. Y en este caso Claudia tenemos, Donoso ya publicó 2 en esa colección, po. claro, Tú habías... y en este caso la periodista Claudia Donoso vuelve con una nueva recopilación de entrevistas, ya que como tú bien recordáis, Vicky, ya había aparecido antes en esta misma colección con una entrevista a Enrique Lin, que justo de hecho la estoy mirando y que se llama Enrique Lin en la cornisa, una entrevista pendiente, un poema intempestivo y una secuencia fotográfica. Una entrevista que estaba como media perdida que le hizo Enrique Lin. Después lo que se dice, o sea, lo que se cree que vendría a ser como el poema que surge después de este primer encuentro y después ya una secuencia fotográfica que
sirve como de soporte para esta entrevista. También muy lúcida y muy interesante. Pero en esta que nos estamos concentrando con Estela Díaz Barín, nada, pues se concentran en este personaje que para quienes no la conocen fue una poeta chilena nacida en el 55, que falleció alrededor del 2000 y que siempre en el Cagüín, por lo menos literario, fue conocida por ella ser una persona. Ahí vamos a empezar a apelar a los muertos. No, no quiero, pero que siempre fue una persona muy dura de carácter, llegando a veces hasta ser agresiva, porque creo que se Le conoce. pegó, po, a la s- Forcade. Sí, pues se le conoce por pegar cachuchazos. Ya, pero no Amo. solamente, pero no solamente por eso, sino que también como por abrirse camino dentro de un ámbito literario y en particular de la poesía que era muy predominante lo masculino. Recordemos que en los 70 80 era casi como una cofradía, no habían escritoras mujeres. De hecho, ahora ha habido harto trabajo de recuperación de texto y estudio de texto. Nombro, por ejemplo, de lo que hablamos hasta hace un par de semanas con Biblioteca Recobrada, si mal no recuerdo, que es esta colección del Alberto Hurtado, donde está Lorena Amaro y bueno, y un montón de otras editoras recogiendo textos que ahora ya están descontinuados de distintas mujeres y que la idea es que sigan dando vuelta por ahí. El texto, o sea, la investigación de Andrea, de nuevo se me está perdiendo el nombre de la otra investigadora, de Andrea Cotou y Ana Traverso, Escribir y Tachar, que salió por Overall, que es una un ensayo que tal vez podríamos hablar más adelante, un muy buen ensayo que habla sobre de qué trata o cómo se va conjugando la literatura chilena escrita por mujeres del 20 al 70. Bueno, Estela Díaz también es como lo que se conoce como la poeta punk, igual. Claro. Como la recuerdan mucho como la primera poeta punky como de la época. Y también, bueno, ahora vamos a hablar de este libro de Claudia Donoso, pero si les interesa, porque ella tiene una biografía muy interesante, o sea, con esto que le estábamos contando, que agarraba cachuchazos a la gente. eh, Tiene como una biografía, pero en la página de la Biblioteca de Memoria Chilena hay hartas publicaciones ¿Mm? de ella disponibles para descargar, por si a alguien les interesa como leer sus poemas. Ujú. Es que fue, aparte, no solo poemas, ella también fue periodista. Ella nació en Mm. Santiago, pero después vivió mucho tiempo, creo que hasta los 17 y 18 en La Serena. Y la parte de la entrevista de Claudio Donoso, o sea, quería mencionar también de que no es solo una entrevista, sino que son varias. Si no me equivoco, deben ser como tres, cuatro. Espérate, mejor voy a contar Sí, bien. eso te quería preguntar Mm, porque yo conozco sobre Estela Díaz y sobre Claudia por separado, porque yo no he leído este libro, pero sé que ellas se hicieron muy amigas a partir de la primera entrevista y como que el libro también muestra eso, como una amistad muy ya, bonita que se formó entre las dos. sí. Hoy Ay, se escuchó a mi perro que se acaba de sacudir, se ay, escuchó. sí, la patita, se escuchó la patita. Sí, son 12 entrevistas, una recopilación de 12 entrevistas, y de hecho eso también es muy lindo del libro, que bacán que lo mencionaste, Vicky, porque la primera entrevista es súper rígida, o sea, no rígida en el sentido como tal vez como muy dura o fome o, o no sé, Como más pero profesional, no, tampoco profesional es la palabra, es Pero como es como, o sea, no te entiendo, como muy de oficio, ¿no? Como primera mm, entrevista donde tú pega, claro, trabajo. claro. Y claro, empiezan desde esa entrevista a entrelazar una amistad que dura a través del tiempo, hasta ya casi los últimos días de Estela, y lo lindo es que el tono de las entrevistas también va cambiando. De hecho, como ya pasados los años, se agarran como, se tiran tallas, se huevean. Y es lindo porque al final, claro, lo que en un principio partió, como tú bien decías, algo como meramente formal o de pega, va apareciendo también esta amistad tan, tan entrañable, porque la entrevista o las preguntas no solo giran en torno como a estos cagüines que surgían o a esta o a este personaje que se terminó convirtiendo Estela, sino que agarra también una faceta mucho más íntima, como preguntando por, no sé, pues, por recetas de cocina, lo que ella piensa de la poesía, cómo fue el hacerse camino a través del ambiente literario machista,
y después en su momento dictatorial en Santiago y en Chile, porque eso es lo otro. Ella, como había dicho antes, estaba en La Serena, después escapó de un matrimonio arreglado que iba a tener en ese momento como a los 17, 18 años, con lo que ella dice, el diablo, un tipo como súper mino, pero que obviamente la quería como en la casa para estar ahí, ¿cachai? Y ella decide escapar como con un par de chauchas, llegar a Santiago y empezar a conocer gente, a trabajar en un montón de, o sea, no tonteras, sino que a trabajar en a conseguir pega que hubiese para cumplir el sueño Mm. que ella quería, que es, volviendo a este tema del hilo conductor, era escribir, era ser poeta. Ella escribía desde muy chica igual. Escribía poesía y claro, y después vino esta cuestión de que se vino a Santiago, después vino lo de la dictadura, el tema de la ley maldita con el Partido Comunista, al que ella era, no me acuerdo si era militante o muy cercana, pero ahí estuvo todo este tema cuando hizo más amistad con Enrique Lafourcade y Enrique Lin en la época de la ley maldita. Y, y tiene una trayectoria muy interesante en ese sentido, o sea, tiene historia de todo, de todo, le ha pasado de Sí. todo, ha hecho de todo, entonces de verdad es como para googlear su biografía porque tienen para... No, y ahora que mencionaste el Partido Comunista, no recuerdo, porque este libro ya lo leí hasta hace un rato, no recuerdo si fue partidaria, creo que sí, pero después en un momento tiene roces con este partido como Hmm. por el mismo hecho de ser mujer y decide como tomar una distancia. De hecho fue perseguida también en dictadura, la iban a ver a su casa en Villa Olímpica, creo que era, o Villa Frey. De hecho tengo Una- entendido que fue torturada igual, Sí, que la también. alcanzaron a tomar detenida una vez, sí. Sí, la alcanzaron a tomar detenida. Y claro, y después la empezaron a acosar alrededor de su departamento y fue ayudada también por un montón de personas. Pasó también mucho tiempo de vacas flacas porque sin pega y con este tema de la ley maldita que tú recordaste también. O sea, si hoy en día el ámbito literario es difícil. O sea, no sé si sobrevivir, pero mantenerse solamente como en la literatura, o sea, la humanidad en general están como siempre casi funcionando como con pura amor al arte, por decirlo de alguna forma. Imagínate en esos años donde simplemente se te negaban las puertas y ¿cachai? Erais vetado de una No, y manera. mujer, comunista, dictadura, como un contexto Y heavy igual, activista también, pues, ¿cachai? Entonces no claro. era, o sea, nada contra las personas que tal vez en su momento tuvieron que guardar un silencio, tener como un perfil más bajo, pero ella no era una persona tampoco que iba a agarrar como un silencio, o por lo menos Ujú. sí en momentos donde, donde su vida peligraba. O sea, era alguien público también, a eso voy. Sí, Eh, Voy a buscar algunos de los pasajes donde que destaqué para que pillemos un poco también lo que les mencionaba el, por sobre el tono de la conversación. sí. Y por mientras les podría decir que el libro Tiempo, Medida Imaginaria está disponible para que lo puedan descargar y los dones previsibles también de Estela Díaz están en Memoria Chilena para descarga gratuita. Creo que también hay un documental. Ah, no, eso lo podemos ir. Hay Sí, un documental, sí. sí, que le fue súper bien. Ujú. Que le fue súper bien. Bueno, y en Memoria Chilena, aparte de estos libros, hay muchos artículos de prensa de la época sobre ella o cosas que ella escribió también en prensa, crítica y todo eso. Así que hay harto archivo de Estela Díaz, por si alguno se interesa ahora con el capítulo de conocer más sobre ella. Y, Y bueno, sobre Claudia Donoso igual. y en Una cuanto a bacán. y en cuanto a su poesía, también se puede encontrar por ahí dando vueltas todavía su poesía completa, su poesía reunida, editada por Cuarto Propio. Eso te iba a Sí. preguntar, si era encontrable. Solo en esta poesía completa. Creo que los libros publicados como de forma individual no han sido reeditados. Entonces, o es todo o es nada. Amo. Ya, vamos. Pero es encontrable entonces Sí, la poesía sí, completa. sí. Esto va a ser extraño porque nunca hemos leído entrevistas, pero bueno, filo.
Eh, Para la otra actuamos y uno es ya, uno. ya. Ay, pucha que somos pavos. Ya, dale, al final. Donoso. Mi vida ha sido hecha prácticamente de intemperie y el desorden y la reverencia son los lujos que me he podido dar, declaraste en una entrevista. Es decir, que has vivido sin ahorrar riesgos, lo contrario de economizar salud, de economizar plata, de economizar vestidos que se te llenan de polillas y los guardas para el año, para el otro año. Y si vas a comprar una antipolillas te cuesta como 5.000 pesos, yo con 5.000 pesos como una semana. ¿Te sobraría un señor, te sobraría un señor que te atendiera y que se pusiera por lo menos con los gastos comunes y las cuentas? Hace mucho tiempo que me hice el ánimo de no tener nunca a nadie que me rasque la cabeza y me diga, no te preocupes, esto lo soluciono yo. Además, si llegara a aparecer, tendría que ser un hombre de buen aspecto. No te voy a decir un lolo, pero un hombre joven, inteligente y con sensibilidad, y no un patán que se suene con los calcetines. Es prácticamente imposible. Imposible, pues. Cuando mi mamá llegó a mi departamento de la Villa Olímpica, dijo, por Dios, hija mía, es bien terrible lo que veo, pobrecita. ¿Por qué se dio cuenta de todo lo que yo trabajaba, de todo lo que hacía por mantener a mi hijo? Y le contesté, mamá, a usted lo único que tiene que importarle es que yo sea feliz. Déjeme tal como soy, deschavetada y todo lo que usted quiera, pero feliz. Después del golpe trabajaste en la tercera, escribías artículos, primero hice publicidad y poco después empecé a escribir artículos. Eso fue el 75, 2 años después del golpe, en plena casa de brujas. Un día recibo un llamado. Era Alfredo Díaz, un tipo muy top que yo conocía, un hombre de radiolocutor, periodista y publicista. Me dice, mire, vamos a crear un concurso para la tercera, que se llama Sabrosa Salsa Club para las conservas Deco y quiero que usted se haga cargo del club. Harto increíble. Fue la salvación, porque después del golpe nadie les daba trabajo a los supelientos. En ese momento era obrera en una fábrica de juguetes que había en Vicuña Maquena. Hacía miles de autitos a eyección, llegaba a cajitas y cajas a mi casa, la armaba de noche y Rodrigo, mi hijo, lo iba probando. Oye, córtala. Me sacaba la mugre trabajando en las cosas más increíbles que te puedes imaginar. Ahí empieza a hablar sobre, claro, de esta pega que consiguió cuando ya el tema del trabajo estaba haciendo difícil de adquirir. Y todo eso es como córtala, oye, viste, como que, o sea, traté de darle un pseudo aire de rudeza, porque eso igual se transmite a través del libro, como esta persona también que ha pasado por tanto y que ya aún así, después de todo, porque más adelante en el libro se va notando un poquito más, tal vez las precariedades o una actitud más de como reflexiva, por decirlo de alguna forma. Lo interesante de este libro es que, claro, todo partió por esta niña o joven, mejor dicho, adolescente de 16, 17 años que en un momento dice como, no, el futuro que yo quiero no está aquí en La Serena, no está estudiando medicina, no está al lado de un hombre, sino que está sacándome la chucha por la poesía en Santiago, por lo menos en ese momento. Sí, lo tengo muy pendiente igual porque me gusta Claudia Donoso, me gusta su trabajo y encuentro bonito que hayas elegido este libro precisamente porque habla de muchas cosas que me emocionaron el fin de semana, que tiene que ver como con amistad entre mujeres, feminismo, los sueños colectivos también, como eso de haber luchado también por un, como lo que tú decís, como haber luchado tanto y ya estar en una etapa donde ya viviste de todo y estáis conversando y estáis contando como tu historia a alguien que partió también siendo solo un periodista desconocido, alguien que pasó a ser parte importante también de tu vida y a la que le contaste tus cosas hasta poco antes de morir. Sí, y es heavy porque, como tú bien decís, como dónde entonces reside el motor de una persona que, que de nuevo tiene que pasar como por, o sea, que lo hace una persona sacrificar tanto como para incluso en ciertos momentos como relegarse tal vez, o como, no sé, uno siempre puede buscar la comodidad o por lo menos como el placer tal vez de una forma más superficial propio, pero claro, cuando empezamos a hablar de justicia, de democracia, de ímpetu, de expresión, de una pelea con la censura, es donde empieza a surgir como estas ganas de vivir o por lo menos esta cosa por la que uno al final del día llega a la casa y dice como, bueno,
valió la pena de alguna u otra forma. Amiga, sigamos. Hoy nos pusimos denso de nuevo. Estoy viéndote como estás buscando algo. Algo estás buscando. Es que había Porque una... otra vez no marcaste las páginas Otra vez no antes. marqué las páginas. No. ¿Pero nos quieres leer algo más o vamos a pasar al siguiente? No, pasemos al siguiente. Quiero... Es que estaba buscando... Es que, ¿sabes qué? Me acuerdo que cuando estuve leyendo este libro, como que dije, no, voy a destacar todo porque me gustó todo. Claro, y ahora me aquí tratando de buscar alguna otra cosa como para poder leerles. Pero sigamos con el siguiente libro, que tal vez si de alguna forma con esta seguidilla de entrevistas de Estela Díaz, o sea, de Claudia Donoso a Estela Díaz de Barín, podemos tener tal vez una reflexión un poco como madura de lo que es como el trabajo de la palabra, del trabajo por la palabra. No sé si te pasa, amiga, si tú tal vez cuando eres como joven eh, o más joven, escribías Yo soy muy como... joven. Amiga, sí somos jóvenes. Escribías o como tenías como un diario sentimental de adolescente de 13 14 años. Sí, Obvio que sí. sí o sí. Y de hecho, este año, por recomendación de mi psicóloga, empecé otro. Y solo quiero ir a mi casa chillana a encontrar los que tenía cuando tenía 12, 13 años y poder leerlos, porque encuentro que un trabajo, como que en algún momento todos fuimos, o por lo menos mis amigas, no sé, todas tenían diario, todas fuimos escritoras alguna vez. ¿Cachai? Que quería como, o sea, te hablaba como esto de la adolescencia. Bueno, yo también tenía un diario horrible. Y Ay, después, sí, era voy una a pequeña Quillota colita en busca de sentimental. ese diario. No, está como lo quemé, Voy. no sé qué hice. No, obvio que está. Eh, y, o sea, como que y quería iniciar el hablar de este libro, o sea, del libro que tenés tú, porque ya, voy a contar un blooper. Yo tengo otro libro en el que, o sea, del libro del que vamos a hablar hoy día está dentro de otro libro que yo ya tengo y como lo presté, el del que vamos a hablar, no lo tengo, pues. Entonces, vamos a hablar de alguna Mm. forma como del mismo libro, pero en distintas ediciones. Me había agarrado como de este ímpetu como de la escritura como media adolescente, no sé si tanto como para pensar en ese sentimiento tal vez como más ingenuo o más primigenio tal vez, no sé, pero sí agarrarme un poco de ese ímpetu como rebelde que existe en la adolescencia, casi torpe, casi alocado, casi... no casi kamikaze con respecto a como lo que ocurre en cuanto a pensamiento y sentimentalidades que amo acá adentro. Vamos a hablar de Fantasmas Buenos de Cecilia Pavón, que es una recopilación de su primer poemario junto con el último. Y claro, lo que mencionaba recién es que yo tengo un hotel con mi nombre, que es como la poesía reunida, pero el que me gustaría que nos enfocáramos en el que tiene Vic también en sus manos, que es este que mencionamos, Fantasmas Buenos, que Vicky Ayúdame existe el amor a los animales, que es su primer poemario publicado en el 2001, y el otro, ¿cuál es? La crítica de arte. La crítica de arte, que vendría a ser, claro, el último poemario publicado por Cecilia Pavón. ¿Quién es Cecilia Pavón? Es una escritora argentina, nacida en el 73, y que con Fernanda Laguna, que es otra poeta argentina, fundaron, cuando eran muy jóvenes, una galería de arte que, si mal no equivoco, se llamaba Belleza, no, una editorial que se llamaba Belleza y Felicidad, y empiezan a publicar poesía, después arman una galería de arte, después publican fanzines, reparten fotocopias. eh, Hablo de esto porque Cecilia Pavón desde sus inicios tenía esta faceta como de querer comunicar o expresar de la forma que fuese su escritura. Por eso me quería como enfocar en lo que era, de hecho, en esta edición hay un texto de Damián Ríos que dice, los poemas de Cecilia Pavón ya estaban ahí, en fotocopias, plaquetas, libritos, antes de las redes sociales, antes de la banda ancha y de las zonas Wi-Fi, estos textos circulaban entre nosotros. Las frases, las sentencias de estos poemas venían de un futuro y se proyectaban. Se siguen proyectando en todas direcciones. Estarse la poesía de Cecilia Pavón es, ahora lo sé, como estarse en internet.
Algunos podrán vivir sin ella, pero la idea de prescindir de esa experiencia vital, de una conexión absoluta con el mundo, para mí es desoladora. Eh, claro, ella pertenece a una generación, podríamos pensar tal vez como los novísimos comparado como con una generación acá como de poesía chilena, que tiene que ver también con una generación que publicaba muy jóvenes, armaban talleres, compartían textos, trataban bueno, en ese tiempo no estaba como el boom de las redes sociales, pero trataba de propagar esta voz. Y, y encuentro que es una voz que también resuena mucho en su poesía. La Vicky nos hablaba antes de los cuentos, que también, no sé, ¿qué te parecieron a ti los cuentos ahora que, o sea, estamos hablando de la poesía, pero como para armar esta idea como de lo íntimo, ¿qué te parecieron a ti los cuentos de Cecilia Pavón, los de todos los cuadros que tiene, po? Em, Me gustaron harto, pero me quedo lejos con su poesía, Ujú. como si tuviera que elegir. Pero siento que sí, em, en las dos, en los dos géneros, ella tiene, me gusta mucho su forma como de observar y como de Mm. detallar las cosas cotidianas en las que uno a veces no repara, y ella te escribe un poema precioso, un texto precioso. Ay, Y ay, amiga, ¿te puedo pedir que nos leas un ya es que poema ya de sé cuál me vaya a Cecilia? pedir porque también es mi favorito, ¿no? Ya pídelo. Ay, amigo, se me fue el nombre, pero tú sabes el poema que quiero. Dímelo, por favor. Ya, espérate, ¿ah? Déjame ver si le... Ya, sí, ya sé. ¿Por qué me hacía esto? Ya, Hoy tengo ya lo leo. entre paréntesis, obvio. Obvio. Vamos los dos a leer ahora. Amiga, dale. Ya. Después de que lo lea, tú vas a decir si era este o no. Ya, po, weón. Ay, me emocioné, ya todavía no Ay. parto. Ya. Hoy enterré la llave de tu casa. Hoy enterré la llave de tu casa. Va, más que enterrarla, se la di a las palomas de la Plaza del Congreso. La dejé al lado de una paloma gris, antes de que viniera el colectivo. ¡Qué momento! Con ese acto sentí que te decía adiós para siempre jamás. Después a la tarde, el sol fue un poderoso afrodisíaco. Imaginé todos al sol, esa frase bordada en mi camisa blanca, con hilo dorado. Yo corría y se las mostraba a todos, y ellos la leían sin problemas. ¿Qué hay en el cielo que no puedo parar de mirarlo? No es un cielo cualquiera, es el cielo de octubre, imponente y desinhibido. ¿Llevarán las palomas la llave hacia allá? Esa llave en otro tiempo me abrió la puerta de la dicha. Era una simple puerta de madera, pero muy profunda, tan profunda porque atrás se escondían los golpes para mi corazón. Quizás en una tormenta la llave caiga en alguna parte de la ciudad, muy lejos, en la provincia, o tal vez muy cerca, en la otra esquina, quién sabe. Me han preguntado de qué son mis sueños y yo he dicho de amor, solo de amor. Y también me han preguntado si amo a la naturaleza y no he sabido qué contestar. No sé si el cielo es la naturaleza, pero al cielo lo amo. Lo miro y me quedo sin palabras. Es infalible. Siempre, siempre, siempre. Cielos rosados, cielos blancos, cielos azules, negros, violetas. Y hasta ha habido cielos como de sangre, que me han hecho saltar las lágrimas. Es inexplicable. La última vez fue hoy, hace 10 minutos. Lloré y lloré mirando cómo atardecía, pero también lloré por esa maldita llave. Arrojarla fue exactamente igual que arrojar el amor a las tinieblas. Algún día tenía que hacerlo, arrojar el amor al paraíso, al lugar del que vino y hacia donde debe regresar. Paraísos como pantanos, pantanos como grandes salones del lujo. Ay, Era ese, ¿cierto? era esa, amiga. Ay, Ay, me encanta leer este poema, escuchar te este amo, poema. Mix. Ay, me encanta No, es que escuchar este poema. algún día tenía que llegar a este capítulo. Me encanta escuchar este poema y sentir que tengo como 16 años de nuevo y estar así como medio, no sé, curado en una plaza, enamorado de un weón que no me pesca y, ay, no sé, como carretear y tratar como de lidiar de alguna forma con todos estos sentimientos brutos o no procesados bueno, que me pasa
me paso todos los rollos con ese poema, me encanta porque... Es que es precioso. Y volviendo como una cosa o sea, como un punto que quería como agarrar y tal vez anclarlo de nuevo a esta gran idea de este capítulo del podcast, es como, no sé si te pasa a ti, que claro, nosotros leemos este poema y sentimos todas estas cosas, pero digo, ¿qué ocurría en la cabeza de Cecilia? Como que siento como No que sé. llegó a su casa y abrió un cuaderno y soltó todo eso. O sea, obviamente no digo que no tenga como un trabajo escritural, porque yo creo, por lo menos yo creo que sí, como un corte de verso, un ritmo, una onda, Ujú. pero, pero no sé, pues si seguimos las palabras que escuchamos recién de Damián Río, es como, bueno, no solamente es una cosa de escribirlo, sino que también de sacarle fotocopia, compartirlo, leerlo con todos tus amigos. Es no sé, como que una cosa que trasciende de solo la escritura o trasciende de solamente de querer publicar un libro, como... Sí. eh, Es que ella también no tiene como bueno, igual pasa más con la poesía, pero no tiene como ningún tapujo como en el sentido de guardarse algo que ella está sintiendo como con la intención de como no mostrarse lo suficientemente vulnerable, porque igual hay claro, cosas que ella, en cuentos sobre todo, en que la loca tiene como actitudes súper tóxicas o cosas así, y ella las cuenta claro, claro. igual, ¿cachai? Como que ella quiere mostrarse, o sea, mostrar tal como es esos sentimientos, y me pasa que con este libro por lo menos, que es así de intenso, pero también usa un lenguaje muy sencillo Ujú. y me acuerdo que cuando yo lo leí estaba en una etapa en donde estaba como media dejada de leer poesía porque estaba como media chata. Y este libro, justo tú me lo habías recomendado y me lo gané también en un concurso de overall. ¡Ay, que los quiero! Ah, sí, Em, el libro Fantasmas Buenos fue publicado por Verolpo, Sí, cabe pues y el destacar. libro obvio que es hermoso porque todas las portadas de Overall son hermosos. Y justo participé en un concurso y me lo gané. Entonces ya no tenía excusas para... me lo Léetelo, niña, vinieron a te dejar a decía. la casa, me lo vinieron a dejar acá y toda la cuestión. Así que cuando lo leí lo amé por eso mismo, porque fue como reencontrarme un poco con leer poesía y con un lenguaje también sencillo. El libro es súper fácil de entrar en él y bueno, tiene la segunda parte que quizá ahí tú puedes comentarlo más, Gerardo, que tiene como una parte súper también de cultura pop al final, donde habla de Tumblr Hmm. y como que tiene la primera parte intensa y la otra parte que se me olvidó el nombre del otro Crítica de arte. apartado, la crítica de arte, Hmm. sí. De ahí donde habla como de drogas, de Tumblr, de cosas. Es linda esa comparación del primer poemario con por lo menos lo último que publicó, porque claro, habla de Tumblr también, habla de relaciones tóxicas y cómo pudo ella salir de ahí, pero como tú bien decís, entendiendo también de que ella era partícipe de esto, ella después tuvo mucho trabajo dentro como de circuito artístico en Argentina, entonces también hay unos atisbos de esa experiencia. O sea, ya con el segundo poemario nos enfrentamos tal vez a una Cecilia un poco más comedida, un poco Mm. más acotada, por decirlo de alguna forma, pero todavía está esa como caldera que, que sigue bulliendo y que se transmite, yo creo que a partir a través de toda su librería, o sea, de librería, a través de todos sus libros, de toda su literatura. A Ese es mí como me el... gusta más la primera parte, pero porque una es así. Cabra chica, Pero pero la segunda parte sí, y además en la última parte trae fantasmas buenos igual, el claro. texto. Yo daría como, o sea, como solamente diría esas dos cosas sobre comparar uno con el otro, no hablaría de que uno es mejor o uno es peor, sino que es lindo ver como esa especie de maduración, Sí, no tanto porque así son muy distintos. son muy distintos, pero no, o sea, no digo que tampoco lo primero sea inmaduro, sino que hay un cambio, pero que tal vez lo da la experiencia, tal vez lo da la edad, tal vez lo da también el entendimiento de ciertas cosas que ocurren dentro de uno. Amiga, no me dejes No, y sin los leer un momentos igual, poema. po. ¿Ah? Y los momentos que uno está viviendo como personales también, po. Claro, como en la adultez, esta cosa que te Su decía como de contexto. las parejas, de
o sea, como de relaciones fallidas, de internet, del trabajo, de los hijos, etcétera. Pero de nuevo, como, o sea, Yo ella soy muy sigue teniendo, adolescente de la Pascualina, así que por eso me gusta la primera. Me lo imagino en su como, Pascualina, no tanto. siento como que ella sigue teniendo como la, o sea, ella está teniendo la edad que tiene después de ya 10, 20 años de haber publicado, pero sigue siendo como alguien emo, como muy bien, muy como nosotros también. Sí. Que, amiga, Ya, quería ver sí, léenos algo. quiero saber si volvimos a hacer, o sea, si es que hicimos match con este poema. No te lo voy a ¿Cuál? ¿De decir. Gabriel? ¿El de Gabriela? No, 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 porque el de Gabriela no está. Pero, ya, pero dime tú qué onda. Amiga, dime qué onda. Ya. Ya. ¿Existe el amor a los animales? Qué bueno. Han vuelto los sentimientos que antes eran como pájaros en mi mente y en mi pecho. Las personas se visten con aire puro, aunque no sé, yo de verdad los veo con ropa. ¿Quiénes son ellos en realidad? El gato que vivía con nosotras se fue a buscar nuevos horizontes, se escapó de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos, el gatito tan hermoso que todos acariciaban, un gatito negro como la noche, desapareció en la tormenta. Pienso que el viento le va a hacer bien. Pienso que el éxtasis nos envuelve a mí, a Fernanda y al gato vagabundo que está buscando un platito de comida por el barrio. Pienso que la felicidad es una bandera sujeta a un hilo dorado y cuando pienso en esto me largo a llorar sin parar. Las lágrimas me vienen más fuertes que nunca y mi cara se hace un remolino de lágrimas y mi cabeza tan delicada se vuelve gris. Lo que yo me pregunto a veces cuando me acuesto tarde la noche es, ¿existe el amor a los animales? ¿Realmente existe ese amor? Gabriela dice que lo siente y ella también me dijo el otro día que yo tenía el corazón frío, frío. Ella levantó al gato de la calle herido, con sangre en la panza, y lo cargó en su auto y me rogó de rodillas que yo lo aceptara. A mí el animal me daba igual, absolutamente igual, solo estaba preocupada por los objetos. Los gatos rompen, los gatos son traviesos, se les va la mente y hacen cualquier cosa. Un día tiró un florero y las flores sin agua en toda la noche murieron como peces envenenados y se comió la media luna del paquete con papel y todo y rasguñó con furia toda la ropa del placar hasta dejarla hecha hilachas, pero el gato Gabriela lo quiere y a mí no. En el gato ella ve más amor que en mí. ¿Por qué? ¿Seré mala de verdad? ¿Estará mi corazón frío de verdad? Tengo 26 años y me quiero enamorar. No quiero ninguna mascota, estoy contenta de que el gato se escapó, no porque él ahora sea más libre, sino porque ya no lo tengo que cuidar. Y creo en el amor a los animales, pero solo si es duradero, solo si se prolonga por años. Y creo en el amor a los humanos, porque el amor de mi vida existe y está esperando en la calle, viene caminando y se parece a mí. Lo que lamento, que no hayas estado junto a mí anoche, cuando por la avenida de Mayo el temporal hacía fuentes como ikebanas en las mesas de zinc del bar. El invocarte tuvo una razón después de todo. Te he visto en este tipo de situaciones y esto para mí es parte de tu delicadeza. Moves objetos en la mesa, arrojas cenicero sobre los sillones, solo para mirar y decirle a los otros, mirá. Luego regresé a mi departamento con las botas mojadas, había mucha agua en mí, ni quise imaginar la sangre que estaba conteniendo y mucho menos las lágrimas. En cambio, se abrió un pequeño claro en el ascensor, había un espejo. Era yo, esa gran plenitud, yo. 4 corazones, 20 brazos, 100 manuscritos, idéntica a mí misma, inmóvil, nacida para ser amada y defendida. Mayo del 2000. Amiga, yo nací para ser amada y defendida como Cecilia. ¡Ah! Tengo 26 años y me quiero enamorar. Adivina Bueno, cuántos años tengo, amiga. buena ¡Ah, te amo, Cecilia, te amo! Ay, Cecilia, ¿por qué? Ah, Oh, es que, ¿sabéis que la escritora argentina, no sé, adiós? me fascina. Ya, amiga, Sí, lo tenía marcado, bacán. porque lo encontré tan lindo y tan bien escrito y como que la mitad del poema la odiaba mucho, ¿Por qué? Ah, por lo de porque los yo decía, animales, ¿no? Ya. sí, Ay, amiga. como que yo decía, yo agarro a mi gatito y me voy y la mando a la mierda, pero como que un odio como
no sé, como en el sentido de que como que la loca te está haciendo, como que me hacía odiarla, pero a la vez como que la buena escribía tan bacán y el poema era tan hermoso, es que todas las weas que escribe de Gabriela también son tan, oh, Es que yo pienso el poema más como una actitud mea de cabra chica nomás, pues así como, weón, ¿cómo te obvio. estáis sintiendo celosa por tu, o sea, como por el cariño o sea, como por el gato de tu amiga, así como, pero claro, tal vez podríamos hablar más adelante de Pura Pasión de Annie Arnaud, que también es otro libro que No, habla sobre, ya, que no, también es otro libro yo no participo. que habla sobre esta cosa como de la pasión desmedida que llega a ser Mm. irracional, ¿cachai? Pero, de nuevo, al igual como con Pura Pasión, en este poema de Cecilia, como, ¿quién no ha estado ahí, ¿cachai? Como siendo Oye, y me ridículo y recordó siendo intenso, po. también, me recordó a otro libro de Overall que leímos en el club de lectura, demasiado intenso. Ya se me olvidan El de todos los Carmen nombres, creo que a Ollé, ti igual. Ese, el de ¿Por qué hacen tanto ruido? Sí, 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 como sí. esto de una toxicidad, como, no sé. Hoy deberíamos hablar de ese libro que es muy bueno. Amiga, tenemos tantos libros de los que hablar. Qué bueno, porque estamos sacando un capítulo a la semana y ya me entra la angustia. No, amiga, sí. Vamos, piano a piano. Aviso de utilidad lectora. Como aviso de utilidad lectora, esta semana queremos mencionar a Hipergrafía, boletín de libros quincenal con micro recomendaciones y micro entrevistas para grandes lectores. Sus creadores son Felisa Marro, periodista, escritora y editora de literatura infantil y juvenil, y Patricio Contreras, periodista y profesor universitario. Te puedes inscribir en hipergrafía.substack.com y lo recibirás en tu correo el primer y tercer jueves de cada mes. Así que si quieres expandir tu universo literario y lector, puedes revisar este boletín que trae entrevistas a editores, escritores, em, gestores culturales, editoriales, etcétera. Así que es una buena idea, como decía anteriormente, para seguir expandiendo el universo y no quedarse solamente en lectura o el libro. Hipergrafía acá en lectura complementaria. Me estoy esforzando para volver porque me dio un ataque de risa sin ninguna razón. Ah, Ah, ah. es ella. Sí, ya te estás empezando a reír de nuevo. Sigamos. Nada, pues estábamos hablando anteriormente de esta idea de querer ser escritora y cómo a través de los libros que hemos estado conversando, destaca ese ímpetu, ya sea como en un primer momento con, por ejemplo, con la entrevista de las entrevistas de Claudio Donoso a Estela Díaz Barín en La Palabra Escondida, y cómo a través de esta como biografía o como amago de biografía, vemos como Estela pasó por la de Kiko y Kako, atravesó Cierro, Mal y Tierra, cielo, Ah, mar y tierra, para poder lograr su cometido, que era desarrollarse en lo que era la escritura y la poesía en particularmente, y después también, por ejemplo, de nuevo, como atravesando la vida misma, en este caso en el segundo libro, con Fantasmas Buenos de Cecilia Pavón y su ímpetu de nuevo por querer plasmar estas emociones intensas que, que vivía y que las quería como transmitir a través de la poesía. Y ya como con este tercer libro y con ya la última patita del podcast, quería cerrar con un libro que tal vez habla de forma directa, pero, o sea, habla de una forma un poquito más directa sobre este ímpetu de querer ser escritora, o por lo menos desarrollarlo a través de los distintos relatos de una forma como más directa o indirecta, estas ganas de escribir y, y el ejercicio y el trabajo de la escritura en este caso. Estamos hablando de Pelusa Baby de Constanza Gutiérrez. Escritora, nacida en Castro en el 90. A ella ya la conocíamos en el 2014 por haber publicado la novela breve Incompetentes por La Pollera Ediciones.
y también un cuento, una colección de cuentos publicado por dos editoriales, o sea, por estas cosas que a veces hacen las editoriales como copublicaciones, de Wells y Montacerdo en el 2017, el libro Terriers. También publicó en el 2020 un perfil biográfico de Jorge González, pero ahora, 2021, mayo, aparece otra vez con esta recopilación de cuentos llamado Pelusa Baby, editado ahora o sea, publicado ahora por Editorial Alfaguara. Y que, y para empezar a hablar un poquito del libro, o no sé cómo, o sea, como para anclarlo a este hilo conductor. El primer relato con el que abren esta corrección de cuentos se llama La colonia tolstoyana, y ahí se atisba ya como de buena primera este hecho de la narradora que parte el cuento diciendo: recién terminada la carrera de literatura, entré a trabajar como funcionario municipal a la Casa de la Cultura de San Bernardo, donde se consideró que podría ser un aporte organizando presentaciones y eventos. Según Internet, la casona que albergaba a mi equipo había sido edificada a comienzos del 90 y sus características más llamativas eran sus antiguos habitantes. Entre 1904 y 1905 vivió en ella un grupo de jóvenes que, encabezados por los escritores Augusto Dalmar y Fernando Santibán, intentaban imitar el estilo de vida sencilla y cercana a la tierra del escritor ruso León Tolstoy, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien lo único peor que tener trabajo es no tenerlo, yo no estaba contenta. Para cuando cumplí 6 meses en ejercicio ya podía poner mi descontento en palabras. Esa vida no era la que había imaginado cuando fui a Santiago a estudiar literatura. Yo quería ser escritora y no tenía tiempo para escribir. Cumplía un estricto horario de oficina. Y en este primer cuento va apareciendo esto que vendría a ser como el ánimo, eh, o sea, para no enredarme, o como para tirar la idea que quería comunicar de alguna otra forma y por qué estoy metiendo este libro en este o sea, en este hilo conductor. Es interesante como la mayoría, no en todos los cuentos, pero sí en varios, siempre hay una voz de una escritora y cómo ella intenta por tratar de conjugar este oficio que muchas personas, o por lo menos se cree que es como tan sencillo de sobrellevar, o como que no tiene ningún mérito, o que se puede hacer como casi en los tiempos libres, y ella en distintos cuentos va contando como ella, la narradora, de nuevo hago esta como separación entre narradora y autora, pero como en distintos cuentos va contando o sea, distintas muestras de cómo no es tan sencillo serlo, cómo igual tenéis que pagar cuentas, cómo igual a veces tenéis que Mm. tener trabajos de mierda, o relacionarte con gente como para, no sé, o sea, o relacionarte con gente como para entender un poquito más de cómo funciona el oficio o de cómo funciona el circuito. Y Sí, claro, hablaba de estos cuentos o sea, como había mencionado estos cuentos que expresan esta manera como más directa de ser escritora, pero también hay otros cuentos que escapan un poquito de eso y hablan sobre, o sea, que a mí, o sea, sobre el pene. claro, como con unos personajes, o sea, como unas weas muy raras, como un cuento de un weón que se le cae el pico y como que no sabe qué hacer, y es tan absurda la narración, una especie de vistas, o sea, una mezcla entre las mil y una noches o sea, no sé si las mil y Mm. una noches, pero como llevado casi a relato mítico el hecho de conocer personas como por redes sociales y casi enamorarse sin saber quién está del otro lado de la pantalla. Y más allá como de lo fantasioso, lo ridículo que puedan ser estos cuentos, me gusta porque también por debajo funciona como un poco el ímpetu que tiene esta narradora, de nuevo, como esta voz, no sé si Constanza propiamente tal, pero de esta voz por querer experimentar todas las facetas que puede Mm. darte el hecho de querer escribir, ¿cachai? Como Eso te iba a que decir, como de probar. claro, probemos con segundas voces, con terceras voces, con primeras voces, probemos con escenarios ridículos, probemos como con personajes imaginarios, y es brigio como, por lo menos yo lo pienso a muy personal, todo le resulta súper bien. O sea, Mm. todo funciona. A mí me pasa con los cuentos y creo que le leí en una entrevista a Constanza, que el cuento es muy distinto a la novela, o por lo menos en un sentido como un poco más clásico, el cuento se diferencia de la novela porque tiene que tener como una especie de rapidez, o por lo menos de una cosa como más efectiva.
no pensándolo, no lo quiero llevar a la cosa como de que todo tiene que servir para algo o todo tiene que funcionar de cierta forma, pero algo tiene que haber en el cuento que suceda en un periodo de tiempo o en un tramo menor y que sea como una especie de golpe o por lo menos o como que algo se ilumine. Me pasa que en la gran mayoría, si no todos, esta como iluminación ocurre y que creo que se debe como a una madurez reflexiva, a una buena entonación de personaje, Mm. etcétera. Claro, y hablando como a diferencia, no sé, pues ponte las novelas donde ahí se arma como un mundo, una estructura, donde uno se sumerge, como que viaja, etcétera. Pero me pasa que con los cuentos de Pelusa Baby, este tono como que a veces agarra medio ridículo, como tú bien decís, de este buen que se le cae el pico, como que no sabe qué hacer, y de repente como que un Paco lo encuentra, ¿o no? Sí, encuentra su pene. Otro también de un niño que se le pierde la cola y quiere ir a buscarlo porque siente que Sí. no puede. Es Que, precioso ese. o sea, es que justo, o sea, ese justo quería como leerlo más adelante o por lo menos el final, porque tiene una reflexión como muy linda. A mí me pasa como, no Mm. sé, me acuerdo cuando pesqué el libro, lo empecé a leer, hay un blurb o como un comentario que dice como, este libro te hará feliz. Y yo como, no sé, como que Sí, uno, discrepo de de los hecho libros feliz. justo, ¿Qué te pasó justo así tengo como, abierto qué te esa pasó con eso, con parte, eso? como, no, por lo de que puso Gonzalo Mayer atrás como del libro. Hmm. Puso, estos cuentos no conocen formas preestablecidas, porque lo suyo es el tono radicalmente personal y la ligereza de una escritura madura y a la vez inquieta. Delirios, parodias, ganas de convertirse en una gata, fantasmas de escritores, entre muchas otras cosas, hacen de Pelusa Baby un libro feliz. Sí, es que es brillo porque, ¿qué te pasa a ti como con esa idea como de felicidad? O como... y- porque me quedé mucho rato pensando cuando terminé este libro en esta cosa como de la felicidad. ¿Dónde reside la felicidad como en unos cuentos donde pareciera como que no está o no se logra como atisbar a buena de primera? No sé si tal vez me estoy yendo Yo, como muy por la rama. yo lo tomé más como que te deja una buena sensación, como haber leído, no sé, es que no, nosotros leemos muchos libros tristes en realidad. Entonces no tengo un, como un comparativo, pero por ejemplo, a mí sí me pasó que, claro, te decía que este cuento que tú hablaste es muy lindo, pero también habían otros donde yo me estaba riendo literal a carcajadas mientras lo leía. Entonces, como que siento que es un libro que me vino como muy bien en el contexto y no me parece Ujú. como lo que uno piensa como del final feliz ni nada de eso, yo creo. Yo creo que es más por su forma de contarlo y lo que tú decías y de la diversidad de cosas, desde este pene, Raquel Argandoña, Ah, la Raquel Argando ya es eh, muy bueno, weón. es muy bueno, sí. Entonces, como que la diversidad de cosas y la totalidad, diría yo, que puede decirse como un libro feliz, como en su totalidad, más que no sé, porque igual habían cosas como duras y como tú decías, como bonitas, que no A- a- necesariamente, pero no sé, a mí me pasó, por ejemplo, con Poeta Chileno, que igual me reía a carcajadas y no podría decir que es un libro como feliz en general. claro, sí. A mí me pasaba como con los cuentos lo mismo. Y caché que bacán que leíste lo de la cita de Mayer, porque creo que se resume un poquito ahí. Porque no sé cómo chucha unar, de nuevo, Mm. el relato del weón que se le cae el pene, de, Lean ese, por favor. bueno, es que es muy bueno, de esta niña que va a Hogwarts a los 30 años, o sea, esta ya mujer que va a Hogwarts a los 30 años y se enfrenta al sombrero seleccionador. Yo llegué hasta el cuarto libro de Harry Potter, no tengo demasiada onda con esa saga, pero estaba como muy metidísimo en esta narración. Bueno, el del niño que le cortan la cola, o el tío que es un cacho. Y yo decía como, ¿dónde crees que está la felicidad en estos libros? ¿O dónde, o qué los aúna? O como qué los... eh, ¿cómo se puede como Mm. juntar todo esto? Pues al final es muy como lo que dice Gonzalo, como... eh,
es el tono, es una cosa como que trasciende incluso, de hecho, el mero texto, siendo de que hay una... Pucha, como ahora justo estaba buscando cosas que había subrayado y estaba Cuando él dice que es una escritura madura, pero a la vez inquieta. Yo diría que es como una sensación general de como haber leído este libro es como, no sé, una sensación. la madurez, por ejemplo, como en el cierre, en el primer relato. He decidido enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir. ¿Me hará esto mejor escritora? Tenían razón mis amigos de Ultratumba, a diferencia de lo que pasaba con mi amiguito, a pesar de lo que pasaba con mi antiguo plan de vida, en el que según yo, todo terminaría conmigo retirada en el campo a los 70 años, siendo lo, siendo lo que quiero por fin. El desenlace de esta historia no lo sé, pero el presente me tiene contenta. ¿Se pueden imaginar cómo se siente eso? Lo digo sin vergüenza. Soy Constanza, soy escritora, no sé hacer mucho más, pero tampoco quiero. O... Siento que este párrafo es su libro. Sí, es todo el libro. Como me ven, yo soy como que súper se presenta, así como esto es lo que yo voy a hacer con este libro y esto es como el resultado de este proceso en mi vida. Y cuando hablamos también de madurez, no hablamos solamente como en tomar decisiones como importantes, Claro. sino también como... Yo creo que tiene que ver, yo creo que la madurez también te da una cierta como... O el ser una persona madura, o la madurez se alcanza, eso, la madurez se alcanza cuando tú por fin lográis decir como del otro, o sea, cuando no te cuestionáis al otro y de alguna forma lográis una especie de empatía que te permite decir, ah, ya, esta otra persona, o sea, como que te permite visualizar de una forma tal vez como muy honesta y sin como taras, o por lo menos sin una visión como más o menos maquinal de la otra persona, sin como con un juicio, ¿me entendí? No sé si me estoy haciendo entender. Y en ese sentido... Oye, ¿tú te leíste? Dale. Y en ese sentido, como que claro, como, o sea, si eres escritor y lográis una cierta madurez, yo creo que tiene que ver un poquito con eso. No sé si tal vez como con una rimbombancia de tema o una, o sea, eso, como con una rimbombancia de temas, sino que una madurez que te permite como perfilar personajes de una manera que queden como tan perfectos, tan bien hilados, que, no sé, te permita, no sé, empatizar un poco con la desesperación, de nuevo, de un weón que perdió el pico, o por ejemplo, no sé, pues de este niño el que tú mencionaste, el de mi cola y yo, weón, que, o sea, a mí no se me perdió ninguna cola. No viajé a Punta Arena o donde sea que este cabro chico viajó como para encontrar el lugar donde la habían enterrado. No tengo un primo coreano que me ayudó en esta travesía, pero me sentía igual de perdido que ese cabro chico que decía como, weón, tuve un extra de columna vertebral que me Es hizo... como una parte de ti, Claro, más que es como una metáfora de una parte de ti y que ya no que... está, entonces, ¿quién soy o Sí. quién fui? ¿Cachai? Y de nuevo, el escenario y todo es muy ridículo, o sea, no ridículo, sino que como demasiado inverosímil, pero al final, claro, como que yo creo que, y tal vez utilizando Es palabras, que eso te iba a decir porque es como que uno tiene una concepción de la madurez de un escritor como cuando una persona, no sé, como hasta con una guada de edad, yo creo. ¿Mm? Como que te consagras como escritor o maduras como escritor cuando, no sé, lográis tal cosa, Ujú. pero acá es lo que tú decís, como su manera de construir personajes, su manera de narrar estas historias como inverosímiles, ya podéis decir como una madurez en su escritura. Claro, de lograr como una como una posición tal vez. ¿Tú leíste Terriers? Terror sí lo leí. Eh, bueno, se lo leí hace varios años. Hay unos cuentos que tengo que son muy, muy, muy favoritos. Ponte el de la casa de conejo o No te vayas dentro, creo que es el otro, que también, muy ridículo. Pero el Yo de tengo casa ese libro y no lo he leído. es bacán, es bueno. Por lo menos el de casa, me acuerdo, puta, mi memoria, weón. El primer cuento también, que es de un niño o una niña, creo, que acompaña a su mamá también a la tirana, ponte, y es todo desde la perspectiva del cabro chico. Y es brigio porque como que se va narrando lo que va sucediendo, pero como que obviamente, no sé si de una perspectiva de niño, pero sí desde una voz como que no está entendiendo mucho lo que está ocurriendo, ¿cachai?
después tú entendís que, la mamá estaba en esto, esto estaba ocurriendo esto otro, es que su historia familiar, bla, bla, bla. Pero de nuevo, este tema como de perspectiva, ahí ya podríamos como tal vez activar lo que después vendría a desarrollarse ya con Pelusa Baby, este tema de perspectiva, estaba, tenía como un punto muy interesante. Y bueno, y eso se puede replegar como en un montón de otros libros, tal vez como Las primas de Aurora Venturini o Memorias por correspondencia de Emma Reyes, que también son libros donde tienen una voz narradora como ingenua, o están ¿Cuándo hablamos de las primas? podríamos incluirlo en los que siguen. Pero claro, tienen esta voz como media ingenua que igual te ponen en un lugar raro porque tú estás sabiendo más que ellos, pues, ¿cachai? Y es brígido. Me encanta eso igual. Como que lo encuentro un ejercicio muy difícil. Sí, porque estás renunciando a una cosa que igual te va a entregar una facilidad para construir el relato. O sea, está Siento ahí. que... No, No, dale. dale, dale. Dale, dale. No, es que decía que es como lo que pasa, bueno, cuando era más chica, ahora ya no, pero leer como libros de crímenes o películas policiales donde el director en una película o el escritor te hace eso, pues como que tú sabes mucho más o tú ya en tu cabeza tenés resuelto el caso Claro. y en el libro nadie cacha ni una hueá de lo que está pasando. Claro, como que Como que los personajes no tienen idea y tú ya en tu mente como que encontraste al asesino, no sé. Eso me lo había explicado un amigo, pero obviamente lo olvidé, que es como la diferencia entre suspenso y, y el terror, creo, así era. Como que el suspenso tú, o sea, como que... Ay, que venga, que me lo explique. Que venga, Martín. No, que salva a ¿Qué Martín. pasa? Que claro, que la diferencia entre uno y el otro es que, claro, el suspenso tú ya sabes lo que es posible que ocurra. Entonces estáis nervioso esperando a que eso eventualmente Mm, ocurra. En cambio, claro, el terror es como la sorpresa de... que Creo que era Martín no eso. lo ¿Era conozco, no eso, importa. Martín? ¿Lo dije bien? Le voy a preguntar después. Em, Quería tal vez... o sea, quería leer... no, es que no sé si leer el final del de la colita o el de... Ay, no sé. Es Mira, que el final es bonito y si la gente lo va a leer, ¿a ti te encanta sí... contar los finales? No, hay nada que ver. Y mira, yo creo que... Mira, eso es lo otro Es que... verdad. Eso es lo otro que no quiero que se me escape mencionar también que ocurre como con los cuentos, que es difícil, a mí me pasó que, de nuevo, al igual que como que en el de Estela Díaz de Barín, claro, aquí en Pelusa puede destacar algunas cosas, pero me pasaba que destacaba como el cuento entero. Y después me Mm. quedé pensando como, ¿por qué estoy destacando el cuento entero? Y es porque, claro, como que todo ocurre dentro de una unidad, o sea, como que, por ejemplo, en este caso, si leemos el final del cuento de Nicola y yo, que es precioso, igual te falta entender como de dónde Sí. viene, pues entonces como que no sacamos Mm. nada con leer un cuento tal vez de esa extensión, a pesar de que no nos limitamos tanto en el tiempo, pero como que no se logra atisbar por qué es tan bello solamente leyendo lo último. Entonces por eso quería leer como el... Oye, te iba a decir que si nos leías Las Cruces, por ejemplo, que es cortito y lo puedes leer completo. Ya, pues. ¿Cuál es el de las cruces? O el Cyber Love. Ah, Cyber Love, porque mamona. ¿Puedo? ¿Por qué no hacemos un audiolibro del cuento del pene, weón? Y nos dejamos de weá. Ya, vamos a leer. Mira, escriban en los comentarios si quieren que Victoria y yo Ah, hagamos el libro del pene. un audiolibro sobre el pene. Me voy a quedar con el de Cyber Love, que es el más breve y Ya. ese que funciona muy, muy bien con esto o sea, que se acopla muy bien a esta idea que hablamos como de experimentación, porque de nuevo es un relato como muy extraño también dentro de toda esta colección, pero de nuevo muy precioso, reflexivo, maduro. Ya, Cyber Love. Soy una princesa del lejano oriente. Solo conozco a mi amante de oídas. Mi primer sueño de amor fue en su nombre, pero su rostro no me era revelado. Transfiguré su cuerpo por el de un primo segundo. Retosábamos en la cama de un reino lejano hasta el amanecer. Cada noche le pido en mi taiwaf que me hable de él. Lo vio una vez hace años cuando se pactó nuestra unión. Me enorgullece cuando dice que era alto y que todas las cortesanas repararon en sus largas pestañas. También sé
por las cartas que escribe su padre al mío, que tiene buen humor y es un diestro jinete. Él también me ha soñado toda la vida. Mi padre le ha dicho al suyo que tengo dedos largos y facilidad para la música. Mi amor lo recuerda antes de dormir y se lo imagina, el día en que podré tocar la cítara para él y nuestros hijos. Conoce chicas bonitas, pero ¿cuál de ellas podría compararse con la imagen que se ha hecho de mí? Él es mío y yo soy suya, aunque ni con los ojos nos hayamos tocado. Ah, Mi amix. weón, me siento... ¡Ah! ¡Ay! Siento que este cuento es perfecto, weón. Espérate, igual viene después. El del pelo. No, no, el de la visita a la bruja, que también, que también es bueno. Ya un poco como para ir cerrando también y... Ah, mira, la anterior era copiando Google. Esta es la raja. Cuando... Que entra también dentro como esta idea o sea, no quiero hablar de ejercicios de escritura como cosas que parezcan fáciles, pero sí como de estas, tal vez pongámosles como pruebas de escritura, donde decide como, ya, ahora voy a copiar a un escritor ruso, ahora voy a inventar un cuento sobre que juega con esta idea El del pene. cyber love y nada del pene, que juega con la idea del cyber love y esta cosa como de matrimonios como arreglados. Weona, amiga, te voy a funar. No, es que me acordé mucho de la parte cuando lo pilla como en una iglesia, weón. Todo absurdo. Como rezando. Sí, no, besándose con alguien. Ya, no lo voy a contar más. Sí, ¿quién está spoileando ahora? Pero pero nada, o sea, como para ir cerrando de nuevo, claro, o sea, creo que al final los tres libros hablan muy de forma como obvia en cuanto al tema que tratemos de como de poner hoy día en la mesa, que era esta cosa de las ganas de escribir. Tal vez no fue como a través de textos tan directos como, oye, quiero escribir, bueno, el primer relato de Pelusa Baby sí, pero, pero tal vez, o sea, la idea era un poquito hablar de cómo al final este deseo se vuelve es una pulsión física y pasa de ser algo que llega a ser como una necesidad. Y claro, a través de los libros tratamos de un poco de imaginar esta cosa, de cómo te hace recorrer este largo país que es Chile, cómo te hace también llegar a tratar de comunicar tu palabra por distintas plataformas, como bien lo decía Damián sobre los poemas de Cecilia Pavón cuando ella empezó a escribir a los 26 años, y como también ahora con Pelusa Baby de Constanza Gutiérrez, nos topamos un poco como con la mesa de trabajo de lo que es, o sea, la mesa de trabajo de alguien que está queriendo que su vida sea solamente eso, que querer escribir, ser una escritora, querer imaginar, ¿cachai? O sea, querer imaginar, crear escenarios, crear personajes, crear situaciones ridículas, como por el mero hecho de que, o por el, o todo en pos de este gran como regalo que es la literatura, que es como la imaginación y la creación, po. Y por Ah, desarrollar también como un estilo propio igual. Constanza acá claro, como experimenta también claro. O sea, sacar una voz, porque al final, eso. como Ejo. como lo decía Mayer, pues conjugar una forma de decir las cosas también. ¿Cuándo hablamos de Mayer también? Amiga, tenemos muchas cosas de Anotarlo. las que hablar. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Oye, y antes de irnos, Ujú. tenemos que decir que a los amigos que nos están escuchando, que estén atentos a nuestras redes sociales, porque nos gustó mucho Pelusa Baby, así que vamos a estar sorteando uno eh, para ustedes amigos. Así que atentos a nuestro Instagram, que vamos a subir por ahí el concurso y pueden participar desde cualquier parte de Chile y nos comprometemos a que les llegue, porque aquí una es de región y uno sabe que
Que no todos los concursos llegan, así que nosotros con mi amix vamos a Hoy, llegar. sí, cuando miraba por redes sociales cuando sorteaban weas, puta que era raya, puta que da Da pena, raya, sí, po. po. Así Da que, pena. así que nada, como tú bien decías, nos fascinó Pelusa Baby. De verdad, yo encuentro que del último tiempo, una de las mejores colecciones de cuentos que se ha publicado en este primer semestre o en este año en Chile, así que queremos compartirlo con Ujú. ustedes. Ahí después les vamos a dar las instrucciones para que estén atentos. Eso, amix. Amiga, nos vemos la próxima semana entonces. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Donde todo Chile, todo va a ser gratis. ¿Qué tan rojo va a ser el país la próxima semana? Gratis, 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 gratis. Buenas noches. Buenas Chau, noches, chau. que estén bien. Hola a todas y todos, soy Iracy Hasler, alcaldesa electa de la Comuna de Santiago. Estoy leyendo Ciudad Feminista, la lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres, de Leslie Kern, y voy a leerles un fragmento. Empezar por lo material, escribe Rich, empezar por el cuerpo femenino, no para trascender este cuerpo, sino para reclamarlo. ¿Qué es lo que estamos reclamando con esto? Estamos reclamando una experiencia personal, vivida, lo que sabemos en las entrañas, las verdades a las que nos ha costado mucho llegar. Rich habla de intentar como mujeres, mirar desde el centro, o de una política de plantear preguntas de mujeres. No se trata de preguntas esencialistas o basadas en la errónea pretensión de una definición biológica de la feminidad. Se trata, por el contrario, de preguntas que emergen de la experiencia cotidiana y corporal de quienes se incluyen a sí mismas en la cambiante y dinámica categoría de mujeres. Para nosotras, la vida de ciudad plantea preguntas que ya llevan demasiado tiempo sin respuestas. Como mujer, mis propias experiencias urbanas, cotidianas, están profundamente marcadas por el género. Mi identidad de género determina cómo me muevo por la ciudad, cómo vivo mis días, qué opciones tengo disponibles. Mi género es algo más amplio que mi cuerpo, pero mi cuerpo es el cuerpo de mi experiencia vivida. Allí donde se cruzan mi identidad, mi historia y los espacios que he habitado, donde todo eso se mezcla y queda escrito en mi piel. Mi cuerpo es el espacio desde donde escribo. Es el espacio en el que mis experiencias me llevan a preguntar cosas como ¿por qué el cochecito no entra en el tranvía? ¿Por qué tengo que caminar 1 kilómetro de más para llegar a casa solo porque el atajo es demasiado peligroso? ¿Quién recogería a mi hija de la guardería si a mí me arrestan en la manifestación contra el G20? Estas no son meras preguntas personales, son preguntas que apuntan al meollo mismo de cómo y por qué las ciudades mantienen a las mujeres en su lugar. Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación.